Tenemos ante nosotros esta liturgia que es muy importante porque clausura este año litúrgico en el seguimiento de Jesús, en su vida pública, con una fiesta que es la de Cristo Rey y que merece algunas interpretaciones, justamente porque la palabra misma, Rey, da lugar a distintas lecturas, y más en un tiempo como el que estamos viviendo, donde ya reyes van quedando pocos en la historia. Es como una institución que ya va quedando en el olvido. Entonces vamos a tratar de entender qué significa esto. En primer lugar, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo que no tenía rey. Era un pueblo que claramente tenían en su concepción, en sus ideas, en su cultura, en su religiosidad, que el rey del pueblo de Dios es Dios. Entonces no necesitaban rey. Pero, claro, los pueblos de alrededor, todos tenían su rey, salvo Israel. Tiempo de los jueces. Si ustedes ven en la Escritura, tiempo de los jueces, el último de los jueces, que fue Samuel, se encuentra con este pedido de la gente, de los mismos israelitas, que dicen: todos los pueblos tienen un rey, nosotros queremos también tener un rey, nómbranos un rey. Imaginen ustedes, el hombre de Dios se encuentra ante un problema muy serio, porque el pueblo mismo, elegido de Dios, no está reconociendo a Dios como su rey, quiere otro rey. Y entonces en sus oraciones, en su diálogo con Dios, pide Samuel que le saque esta idea de la gente. Y Dios le dice así: Samuel, nómbrales un rey, porque no es a ti al que rechazan, es a mí al que están rechazando. Y Samuel, con el designio mismo de Dios, va a ir a elegir al rey, que va a ser el primer rey de Israel, y después va a elegir el segundo rey de Israel, que va a ser David. Esto tiene mucha importancia en la historia del pueblo de Dios, justamente porque con el tiempo un descendiente del rey David va a ser el padre de Jesús, San José, de la familia de David, del mismo pueblo, de Belén. Así que estamos en una línea sucesoria directa, pero tratemos de entender un poco más, porque Jesús en su enseñanza va a hablar todo el tiempo del reino de Dios. Entonces también va enseñando a través de parábolas, a través de distintos signos, a través de las enseñanzas y a través de su propia vida, que el reinado de Dios es otra cosa que no tiene nada que ver con los reyes de este mundo. No sé si ustedes identifican de este tiempo de la historia algún rey en algún lado. ¿Conocen algún rey ustedes de este tiempo? ¿Alguno? ¿Rey de dónde? A ver. De España. España tiene rey. ¿Cómo se llama? Carlos, ya no está más Carlos. Felipe. Felipe.
rey de España. ¿Algún otro rey o reina? La reina de Inglaterra. Rey de Holanda, bien. Saben, de los 190 y pico de países, todavía quedan reyes en 20 más o menos. Algunos en Europa, la mayoría, otros en Asia, otros en África. Y paremos de contar. Por eso digo, una institución que ya está cada vez más desapareciendo. Sin embargo, a partir del siglo pasado, principio del siglo pasado, Pío XI instituyó esta fiesta de Cristo Rey. Entonces nosotros tenemos que tratar de descubrir algo de aquí porque hay una enseñanza allí muy importante. Jesús es el rey de este reino que él anuncia. Pero este rey no tiene nada que ver con ningún rey de toda la historia. Es otra cosa totalmente distinta. Por eso la palabra rey es como polisémica, que quiere decir que tiene varias significaciones. Entonces tenemos que tratar de entender cuál es la significación que tiene esta palabra en la palabra de Dios, justamente. Porque los israelitas tenían una idea de lo que es el rey que era más o menos parecida a la de los otros pueblos. Pilato tiene una idea de lo que es un rey, de lo que es un mandamás, al estilo de los romanos. Y Jesús muestra en su persona, en su vida, en su enseñanza y en sus signos, un rey que no tiene nada que ver con los otros reyes. Entonces tenemos que entender en qué sentido este rey es rey. Mirando la palabra de hoy, descubrimos cómo Jesús es entregado de los sumos sacerdotes al procurador Pilato, que era la autoridad máxima que había en toda esta zona, que mandaba en nombre del César. Era el que tenía el poder sobre la vida y la muerte de todos los ciudadanos de Israel y otras zonas. Por eso es entregado en manos de Pilato y Pilato lo va a interrogar. Y allí Pilato hace una especie de juicio sobre este hombre que le presenta. Pilato no ve en Jesús nada especial, ni rey, ni nada. Simplemente ve un hombre allí que está escarnecido. No es un diálogo entre iguales, sino que Jesús está encadenado, Jesús está con los guardias, Jesús ha sido castigado, desnudado, y se presenta así, de esa manera, delante de Pilato. ¿Y cuál es la acusación? La acusación que Roma ve con los ojos muy grandes, abiertos, porque dice: este es el rey de los judíos. Y ese es el tema más fuerte en la acusación que los romanos toman. Todo lo religioso, todo lo espiritual, todo lo que tenga que ver con las palabras y la cultura y la religión de Israel, no le importa nada a Pilato. Sí, el hecho de que digan: este es el rey de los judíos. Y entonces le pregunta a Jesús si realmente él es el rey de los judíos.
Y Jesús se encuentra con que no puede responder exactamente a lo que está preguntando Pilato, justamente porque los israelitas consideraban al rey como una institución similar a lo de los otros pueblos. No entendían cómo era el reinado que viene a presentar Jesús. Por eso hay un diálogo allí bastante sinuoso, complejo, porque las mismas palabras están diciendo que Jesús no quiere responder directamente a lo que le está preguntando, porque Pilato está entendiendo otra cosa. Mi reino no es de este mundo, va a decir Jesús. Si mi reino fuera de este mundo, mis discípulos estarían combatiendo en contra de las autoridades que me detienen y de los judíos, para no ser detenidos. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces ahí es donde Pilato va a preguntar nuevamente, ¿pero tú eres rey? Y Jesús dice, sí, para eso he venido. Todo lo que aparece allí en la palabra que va a concluir con esta afirmación de Jesús. Todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. El diálogo está cortado aquí en el texto que leímos, pero Pilato va a hacer una nueva pregunta sin escuchar la respuesta y se va. La pregunta que Pilato le hace a Jesús dice, ¿y qué es la verdad? Y se va. Si uno va leyendo el Evangelio, se encuentra con que Jesús dice, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí es donde nos encontramos con algo que en nuestra sociedad actual está descolocándonos igual que a Pilato en ese tiempo. Porque hoy ya no se sabe más qué es la verdad, ni dónde está, ni quién la tiene, ni nada. Estamos en el tiempo de la incertidumbre total. Ya no sabemos más qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es verdadero, qué es falso. Estamos en un tiempo así de confusión. Y Jesús dice, yo soy la verdad. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando vemos a este Jesús, rey, lo vemos de una manera que nos desconcierta también. Un rey que se presenta, fíjense cómo lo van a presentar los romanos a los judíos, este es el rey de los judíos, con una desnudez, con una capa de los soldados, con una caña como cetro y con una corona de espinas. Este es el rey de los judíos. Es como diciendo una burla, ¿no? Como diciendo este mamarracho es el rey de ustedes. Así que fíjense, ¿no? Aquel que va en nombre de Dios, que viene en nombre de Dios y que viene anunciándonos su reino, es escarnecido por las mismas autoridades y todo lo que vemos en la palabra. Bien, hasta ahí digamos que el relato está más o menos armadito, pero falta un detalle. Ustedes hablaron de el rey de España que se llama Felipe, me dijeron. ¿Sí? ¿Felipe es rey? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Felipe es nuestro rey? La reina de Inglaterra es reina, es nuestra reina. Jesús es rey, es nuestro rey. Ese es el tema. Si Él es nuestro rey,
Él es el Señor. Él es el que manda, el jefe, el que dice por acá, vamos por acá. Y si somos sus discípulos le tenemos que seguir, porque es el que sabe. Este es el tema clave de hoy. Y es nuestra fiesta en la medida en que Jesús es realmente el Rey de nuestra vida. ¿Y qué significa esto? Que está en el centro de todo lo que es nuestra vida. En el centro de nuestros pensamientos, en el centro de nuestra forma de ser, de nuestro estilo, de nuestro modo de caminar, de responder, de andar por la vida, de tomar resoluciones, de hacer opciones, de hablar con los demás, etc. Él es el Rey. Y por eso esta es una fiesta que nos cuestiona hasta los huesos. Nosotros lo acabamos de decir, Jesús es nuestro Rey. Y Él no ha venido como los reyes de este mundo con todas las cosas de los reyes de este mundo, sino que viene en humildad, viene en obediencia al Padre, viene a entregar la vida, viene a lavar los pies a sus discípulos, viene optando por los últimos y nos dice, ahí estoy yo también. Todo lo que le hiciste al más pequeño de los míos, a mí me lo hiciste. Es decir, este reinado del Señor es un reinado totalmente al revés de los poderosos y de aquellos que ejercen la autoridad de la manera que la ejercen los reyes actuales y de toda la historia. Ese es nuestro rey. Y sus discípulos tendrán que caminar en ese estilo, en la pobreza, en la magnanimidad, en la bondad, en la paz, en la justicia, descubriendo la presencia del Señor en cada hermano. Así que con un estilo de vida totalmente al revés del mundo. Por eso, hoy nosotros vamos a renovar la fe en un momentito más cuando decimos el credo, pero también ahí estamos diciendo con toda claridad, Jesús es mi Rey, Jesús es aquel que viene con el reino de Dios a instituir una nueva sociedad, y entonces yo quiero alinearme allí, en ese modo de caminar. Por eso, entonces, nuestra fe es un compromiso de vida con este reino de Dios. Nos ponemos de pie. Creo en Dios,